Bien, vamos a hacer el análisis ahora de la función, de la continuidad de una función en un intervalo, ¿sí? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos esta función que es f de x menos 1 sobre x cuadrado menos 1. Aquí está definida en todo su dominio, es decir, de reales y irreales. Y del dominio, en realidad deberíamos excluir los valores de x que hacen que se anule el denominador, pues no puedo dividir por 0. O sea, tendríamos que excluir a 1 y a menos 1. O sea que en 1 en realidad aquí tendría que estar abierto. Sería un punto como abierto, lo remarco ahí. Y en menos 1, bueno, justo acá se nota que hay una asíntota vertical. O sea que también hay una discontinuidad. Tengo una discontinuidad, por así decir, evitable aquí y una discontinuidad infinita en menos 1. ¿Está bien? O sea, si analizo la continuidad de la función en todo su dominio, puedo decir que es continua en el resto de los valores de x que no sean menos 1 y 1. Ahora, o sea, me encuentro con discontinuidades en dos valores. Distinta sería la situación si nos dicen, y aquí viene la cuestión de estudiarlo en un intervalo, ¿qué pasa si me dice que estudie la continuidad en el intervalo que va de 1 a menos 1, o en realidad de menos 1 a más 1 en de x? ¿Sí? Entonces miro aquí, aprovecho el dibujo, entre 1, sin incluir, por eso abierto, intervalo abierto sería, en un intervalo abierto de 1 y menos 1 también abierto, tengo que mirar cómo es la curva dentro de ese intervalo. Por eso digo, sin incluir acá, porque si no voy a mirar y voy a decir, no, si incluyo esto es como que hay una discontinuidad ahí. Pero como dice, sin incluir el 1, o sea, a la izquierda del 1, y lo mismo acá, a la derecha de menos 1, vemos que la función es continua. O sea, todo este tramo la función es totalmente continua. Y de hecho aquí sigue, es más infinito. ¿Sí? O sea, podemos decir que entre menos 1 y 1 de x, la función es continua. No habría problemas. ¿Sí? Hay continuidad. Ahora, ¿qué pasa si hacemos el mismo análisis pero en otro intervalo? En el intervalo de menos 2 a más 2. De menos 2 a más 2 en x. Entonces, bueno, ahí vemos. Desde menos 2, que sería esta altura, hasta 2. Entonces, desde menos 2 hasta 2. Ahí tenemos justamente los valores que anulan el denominador, que son menos 1 y 1, y ahí hay discontinuidad. Entonces decimos, hay discontinuidad, en x igual 1 y en x igual menos 1. Si la tuviéramos que clasificar, decimos que en x igual 1 es evitable. Recuerden que cuando pega así queda el saltito, el agujerito ahí en la función, decimos es evitable. Y cuando el salto es infinito, decimos que es infinito, ¿no? Infinito. O de salto infinito. Justo en menos 1, ahí se discontinúa la función. Podemos decir dónde es continua dentro de este intervalo. Dentro de este intervalo se puede aclarar así. Hay continuidad desde menos 2, punto y coma, hasta menos 1, unión, se escribe como una unión de intervalos, unión, de menos 1 a 1, porque ahí se produce otra discontinuidad, unión, ¿dónde sería el otro tramo? De 1 hasta 2. Entonces, escribimos la continuidad en forma de intervalos, en este caso abiertos. Por eso hablábamos de hacer el estudio en intervalos abiertos.
Bueno, muy bien. Podemos ahora ver qué ocurre cuando trabajamos con la continuidad de una función en un intervalo cerrado. Entonces, vamos a hablar ahí. Pasamos acá. Continuidad en intervalo cerrado. Bueno, recuerden que en un intervalo cerrado, por ejemplo, lo definimos así, entre corchetes. Supongamos el intervalo cerrado AB. Y podríamos pensar de forma general una función cualquiera, una función f de x, que la representamos así, ¿no? Desde A, por ejemplo acá, cerrado, voy a dibujarlo así, a ver, cerrado. Bueno, aquí hay que definir lo que se dice cuando una función es continua a la derecha de un número y a la izquierda de otro número. Entonces, por ejemplo, yo voy a definir cuando una función es continua a la derecha, por ejemplo, de A y a la izquierda de B. Entonces, eso es una cuestión teórica, una definición. Nosotros decimos en matemática, definición. Entonces decimos así. Una función es continua. A la derecha de un número A la derecha de un número, del número sería A, nos referimos a ¿no? Si se cumple lo siguiente: si el límite cuando x tiende a por la derecha en la función, llamamos f, coincide con el valor de la función en a, que es lo que tenemos representado aquí. F de a es este punto. Y si hacemos el límite por la derecha, coincide con este valor, o sea, con este valor, ¿no? ¿Sí? Con f de a, ese sería f de a. Si hacemos el límite por la derecha, también tiende a ese valor. Y así como definimos una función continua a la derecha de un número a, podemos también decir cómo definir a la izquierda, ¿no? Y la función es continua a la izquierda de un punto B, como el que tenemos aquí dibujado, a la izquierda de B, y es continua a la izquierda de un punto o de un valor B, izquierda de B, sí, bueno, de manera análoga, ¿no? Si el límite cuando x tiende a b por la izquierda de la función coincide con ¿quién? Coincide con el valor de la función en b, o sea, con el valor en b, f de b. F de b sería ahí. Entonces yo vengo por la izquierda y me aproximo a b. Y f de b también coincide con el valor de f de b. O sea, coincide en el límite por izquierda con la función. ¿Sí? Entonces, esta es la definición de cuando una función es continua a la derecha de un número y a la izquierda de otro número. Bueno, esto lo vamos a tener en cuenta para trabajar con el análisis de la continuidad, como puse ahí de subtítulo, con la continuidad en un intervalo cerrado. Veamos un ejemplo, que de hecho es el ejemplo que también se plantea en el texto. Es cuando nos dan, por ejemplo, que analicemos la continuidad en la siguiente función. Nos dan una función f de x, por acá, nos da una función
f de x y tiene esta pinta, raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. Y nos dicen que analicemos la continuidad en el intervalo cerrado que va de menos 3 a 3. Bueno, eso lo escribimos así, menos 3 a 3, intervalo cerrado. Bueno. La función que tenemos acá es una función que está compuesta por un polinomio dentro de la raíz. La raíz cuadrada, sabemos que tiene su limitación. La limitación es que esto de que está acá ahí adentro tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces eso es como para definir cómo es el dominio. Y ver si ya dentro, en esa condición, si hay algún número dentro de este intervalo que no cumple con esa condición, ya ahí sabemos que va a haber discontinuidad. Entonces vamos a analizar primero cómo se tiene que comportar 9 menos x cuadrado y tiene que ser mayor o igual que 0. Eso implica que si nosotros hacemos el despeje, pasamos por ejemplo x cuadrado sumando, dejamos el 9 acá y dice, despejamos el cuadrado de esta inecuación, nos queda que módulo de x tiene que ser menor que la raíz de 9. O sea, módulo de x tiene que ser menor que 3. Para que eso pase, x tiene que estar entre menos 3, menor o igual a 3, y mayor o igual que, mayor o igual que menos 3 y menor o igual que 3. Del despeje cuando hacíamos inecuaciones. En matemática 1, despejábamos una inecuación, cuando apareció un cuadrado se dejaba el módulo. Cuando el módulo era menor o igual que un número, la propiedad dice que el valor está entre menos 3 en este caso y 3. Bueno, si ese es el requisito que se pide para que la función tenga ese dominio, vemos que justamente no va a haber problemas, no va a haber, digamos, ningún número que complique la continuidad dentro de la función en este intervalo, que es justamente el intervalo con el que tenemos que trabajar. Por otro lado, la otra condición importante es que en los extremos del intervalo haya continuidad. Y habíamos visto que para que eso ocurra, los límites a la derecha de menos 3 debe coincidir con la función de menos 3 y el límite a la izquierda de 3 debe coincidir con el valor de la función en 3. A ver, escribimos eso, por ejemplo. Tenemos que probar además que el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha en la función lo tengo que comparar con f de menos 3. Bueno, si hacemos el límite, aproximamos a x a menos 3 por la derecha. Esto tiende a 9, menos 9, esto tiende a 0, ¿verdad? 0. Y si hacemos f de menos 3, también da 0. Entonces, listo. Hay continuidad en este punto, en menos 3. Porque se cumple la continuidad a la derecha de este número de menos 3, que era el requisito de que se cumpla la coincidencia entre estas dos cantidades, entre el límite y la función. Y lo mismo, si hacemos el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de la función, y lo comparamos con f de 3, bueno, vemos también en este caso que coinciden los valores. Entonces, esto implica que la función es continua entonces a la derecha de menos 3 y es continua a la derecha, a la izquierda de 3. Consecuentemente, f de x, entonces podemos decir, consecuentemente, entonces, por lo tanto, f de x es continua en el intervalo solicitado que teníamos que analizar.
Nos pedían analizar la continuidad de la función, que analicemos si es continua en ese intervalo. Entonces, analizamos el dominio, vimos que no había ningún impedimento con los valores de x dentro de este intervalo, y después probamos en los extremos del intervalo. Que exista el límite a la izquierda de menos, a la derecha de menos 3, a la izquierda de 3, y que existan también las funciones en menos 3 y 3, y que coincidan, ¿no? Que coincidan, digamos, por separado, ¿no? Digamos, no tienen por qué coincidir los valores de los límites y la función en los dos extremos. Aquí coincidió que coincidían los números, pero no tiene por qué. Muy bien, esto tengámoslo en cuenta, digamos, son conceptos teóricos, pero que en algunos ejercicios hay que hacer este análisis.